En el nombre de Jesús. Vamos a comenzar en esta noche. ¿Tenés ahí para tomar tus apuntes? Anotate el título. El título de esta noche, lo que vamos a compartir es: tus batallas más duras se desatan en tu mente. Tus batallas más duras se desatan en nuestra mente. Parte 1. Esta es la parte 1. Y vamos a comenzar. ¿Sabes qué? Continuamente estamos siendo bombardeados. Y esta ha sido una semana, recién la pastora escuchaba que decía que ha sido una semana donde hemos visto tanta gente atacada por el diablo. Realmente Satanás se ha levantado esta semana con tanto pudor ahí. Y a los que estaban ahí medio en otro canal, ¡boom!, los agarró. Aquellos que no estaban fuertes por ahí para recibir ese impacto, terminó llevándoselo la ola. Es como que vino un tsunami ahí fuerte para muchos hogares y familias. Y ahí con la pastora andábamos corriendo para un lado y para el otro y viendo un mismo patrón, cómo el diablo comienza sus ataques en nuestra mente. Cómo el diablo, las peores batallas las peleamos en nuestra mente. Los dardos apuntan continuamente del infierno hacia tu manera de pensar. Y vamos a ver a través de la palabra que la palabra de Dios, el Señor le dio mucha importancia a qué pensamos. Dios le dio mucha importancia a qué cosas pasan por nuestra mente. Y vamos a verlo, vamos a profundizar hoy. Dice: las batallas más importantes y determinantes de nuestra vida se desatan en nuestra mente de continuo. Estamos en una guerra espiritual constante donde somos bombardeados con miles de pensamientos que quieren echar raíces y gobernar en nuestras vidas, alejándonos de la voluntad de Dios. ¿Por qué el diablo continuamente va a querer tirar dardos, pensamientos, va a querer influenciar tu mente? Porque él necesita depositar un pensamiento. Si él logra poner un pensamiento en tu mente, él comienza a gobernarte. Si el diablo gana la batalla en tu mente, si él gana tu mente, te ganó por completo. Entonces siempre va a estar peleando por el poder de ganar tu manera de pensar. Tu razonamiento, el diablo va a querer entenebrecerlo. Va a querer tener dominio. Si él ganó tu cabeza, gobierna todo tu cuerpo. Tu manera de reaccionar, tu manera de hablar, tu manera de desenvolverte. Si el diablo ganó tu cabeza, él ya ganó todo. Por eso la batalla va a ser en nuestra mente y es continuamente. Dice, el cerebro opera de esta manera. Dice que nuestra cabeza recibe una información por medio de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Nuestros 5 sentidos. Oído. La información constantemente llega a nuestra mente por medio de nuestros sentidos. Ahora, esa información genera un pensamiento. Si quieres anotar eso. Genera un pensamiento. Y de este pensamiento surge una emoción. Y de esa emoción nace una acción. Es un trabajo en cadena. Entra una información en nuestra cabeza. Esta información genera un pensamiento. Ese pensamiento se despierta una emoción. Y esa emoción genera una acción. Por eso el diablo sabe que si lanza un dardo, una influencia a tu mente, con algún pensamiento, el que sea, y vos permitiste que ese pensamiento eche raíces en tu mente, ya él ganó alto porcentaje de la batalla que desatamos todos los días vos y yo. Sigue diciendo, vamos a ir a Proverbios para entender un poco más y darle un poco de base bíblica a lo que estamos diciendo. Proverbios capítulo 23, verso 7. ¿Qué dice? ¿Quién se anima a levantar su voz ahí y decirlo? Léanlo. Mira qué tremendo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, dice Proverbios, tal es él. Proverbios nos está dando la pauta de entender cuán importante es lo que nosotros pensamos todo el tiempo. Decime la verdad, ¿no pasan tantos pensamientos continuamente?
ante diferentes circunstancias, ante diferente información que viene. Sea que te levantaste a la mañana, prendiste el noticiero, empezaste a escuchar tantas noticias. Hace 2 semanas atrás estuvimos hablando acerca del desánimo. El desánimo es una emoción que viene derivada ¿de qué? De un qué. Según lo que recién vimos, cómo opera el cerebro. ¿De un qué? De un pensamiento. O sea que hoy vamos a profundizar un poco más de lo que hablamos hace 2 semanas atrás. Un poco más del desánimo. ¿Cómo el desánimo tiene potestad sobre tu vida y mi vida? Porque yo le di lugar por medio de un pensamiento. Vino información a mi mente, tal vez el desempleo de mi trabajo, que la cosa no anda bien en el matrimonio. Vino una información X, la que sea. Yo le di lugar en mi mente, ese pensamiento se arraigó y le di lugar ¿a qué? Al desánimo. Es un trabajo en cadena. Fíjate lo que dice Proverbios. Yo cuando leí este proverbio, Señor, qué tremendo. A veces yo lo leí 500 veces, pero cuando Dios trae luz a una palabra, entramos en la dimensión de lo que Dios nos quiere enseñar. Porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es Él. O sea que somos lo que pensamos. Anota eso. Somos lo que pensamos. ¿Vieron que el mundo hay una frase que dice somos lo que comemos? ¿Vieron que el mundo dice somos lo que comemos? Muchas veces escuché esa frase. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Somos lo que pensamos. Dice, o sea que nuestra manera de pensar determina quiénes vamos a ser y cómo vamos a vivir. Anota eso. Tu manera de pensar determina cómo vamos a vivir y quiénes vamos a ser. Por eso es tan importante, mi hermano, darle lugar al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para que Él regenere y transforme nuestra mente. Darle lugar a la palabra de Dios, que es eficaz para renovar el espíritu de nuestra mente, el entendimiento. Venimos de tener una mente, todos venimos del mundo, venimos de estar lejos de Cristo. Nuestra mente está viciada de un montón de pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Y ahora nos encontramos con Cristo y cada pensamiento genera con el paso del tiempo hábitos, maneras de vivir, maneras de pensar, costumbres. Ya están arraigadas en nosotros. Ahora se nos aparece Cristo en el camino, nos entregamos al Señor, el Espíritu Santo entra en nuestra vida, pero lo que tiene que ser regenerada es nuestra mente. Lo que tiene que ser regenerada es nuestra alma. Por eso, continuamente, cada vez que venimos a la casa de Dios, necesitamos, y aún en tu casa, cuando lees la palabra de Dios, es necesario darle lugar al Señor que trabaje en nuestras vidas. Rendirle nuestra mente al señorío de Cristo y que el Señor comience a obrar y a regenerar, a derribar fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Es un pensamiento que ya echó raíces y con el tiempo se hizo fuerte en nuestra manera de pensar. Ya generó un hábito, generó una costumbre, una forma de vida, y ahora es difícil desarraigar. Si no es por el poder de la palabra de Dios y el poder de Jesucristo en nosotros, es difícil cambiar nuestra manera de pensar. Por eso hoy vemos tantos cristianos no transformados en las iglesias. Vemos tanta gente que todavía sigue con un dialecto desordenado, una manera de pensar desordenada, una sexualidad desordenada, una vida que va, si la analizamos a la luz de la palabra, lejos de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque sí, se han rendido tal vez a Cristo, le han abierto su corazón. Tal vez el que fumaba dejó de fumar, pero sigue un montón de otras cosas dentro de su interior que necesitan ser transformadas por Dios. Pero tal vez en el camino no le dimos lugar a Dios y se detuvo su transformación en nosotros. Es más, las personas que más conflictos tienen en su carácter, en su manera de hablar, en su fe, que les cuesta afirmarse en la fe, son las personas que menos leen la palabra de Dios. La gente que más conflicto tiene en su fe, que le cuesta creer a Dios en medio de una tormenta, en medio de una prueba, en medio de una circunstancia difícil, es la gente que menos lee la palabra de Dios. La palabra de Dios aumenta nuestra fe, pero también derriba las fortalezas. Hay muchos pensamientos cuando venimos del mundo de incredulidad. Hay muchas fortalezas de dudas.
Estamos plagados de dudas, vivimos dudando de todo y venimos a Cristo y ¿será que Dios puede hacer tal cosa? ¿Y será que Dios puede hacer tal otra? Esas fortalezas de dudas solamente van a ser derribadas por medio de la palabra de Dios. Por eso muchos dicen, ay, pero no me aburre a mí leer la palabra. Pero es vital para vos y para mí leer la palabra de Dios. Es necesario porque es la que renueva nuestra mente. Ya no me quiero adelantar, pero ya vamos a hablar de eso. Vamos a abrir en Romanos y anotártelo ahí. Romanos capítulo 8, verso 5. Dice, porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Otra vez acá Romanos está dando la importancia de lo que pensamos. O sea que nuestras acciones son el resultado directo de lo que pensamos. Si querés anotar esto, nuestras acciones son el resultado directo de lo que nosotros pensamos. Ahora, analicémonos un poco. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cuál es tu reacción frente a los problemas de la familia? ¿Cuál es tu reacción frente a X circunstancia? Frente a X faltante. ¿Cómo reaccionas frente a un ambiente de presión? ¿Cuál es tu reacción y cuál es mi reacción? Porque esa reacción va a determinar qué es lo que hay en nuestra mente, qué es lo que estamos pensando, cuánto Dios ha obrado en nosotros, transformando nuestra manera de pensar. Qué interesante, está bueno. O sea que si quiero cambiar mis acciones, mi manera de reaccionar, de vivir, debo de cambiar mi manera de pensar. Decí conmigo, tengo que cambiar mi manera de pensar. Si tenemos pensamientos negativos, tendremos una actitud negativa en la vida. Si dejamos tener pensamientos depravados dentro de mi mente, tendremos una sexualidad desordenada y pervertida. Si tenemos pensamientos de temor y dejamos que se arraiguen, viviremos con miedo continuamente. Si permitimos pensamientos de inseguridad personal, viviremos creyéndonos incapaces de todo. ¿Viste? Qué tremendo esto. Por eso una persona no cae de la noche a la mañana en el adulterio. Una persona no cae de la noche a la mañana en X caída de pecado. Ya viene tiempo esa persona dándole lugar en sus fantasías, en sus pensamientos, en su mente. Y ya el diablo, donde se le dio un lugar al diablo, ¡boom!, ahí el diablo entra y empieza a trabajar. Y empieza a cambiar nuestra manera de ser. Y empieza a tener potestad en nuestras reacciones y actitudes. Vamos a seguir. Por esto es tan importante saber qué es lo que estamos pensando. Necesitamos analizar qué clase de pensamientos están pasando por nuestra mente continuamente si queremos ser hijos de Dios transformados por su poder. ¿Cuántos quieren ser transformados por Dios? Yo necesito ser transformado. Todos nosotros, si hemos elegido seguir a Cristo, es porque entendimos que la vida fuera de Cristo no nos funcionó. No nos funcionó, no éramos felices, no estábamos a pleno, no funcionó ahí. Ahora yo necesito volverme a Cristo, pero esto no me alcanza. Yo necesito todos los días dejar que el Señor obre en mi mente, obre en mi vida. Vamos a seguir. Pensá un instante ahí en tu lugar. ¿Qué pensamientos pasan la mayor parte del día por tu mente? ¿Cuáles son los pensamientos que más pasan? Pensá, cerrá tus ojos un instante y pensá. ¿Qué origen tienen esos pensamientos? Te pregunto mientras que estás ahí pensando. ¿Son pensamientos de Dios o del enemigo? Son pensamientos carnales porque se clasifican en dos. Podemos pensar de manera carnal o de manera espiritual. Recién leímos en Romanos que el carnal piensa cosas de la carne todo el tiempo. En su sexualidad, vive fantaseando todo el tiempo. Pase lo que pase, ya está fantaseando. Escucha lo que escuche, ya está dándole rienda suelta a su mente. ¿O son pensamientos espirituales? Analizáis un instante. Seguimos. ¿Por qué tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa en nuestra mente? ¿Por qué? Yo te hice esta pregunta.
Porque cómo estás pensando determina quién sos hoy vos. Y determina cómo vas a vivir. Cómo vos estás pensando. A veces no le damos importancia. ¿Es verdad, sí o no? No le damos importancia a lo que pensamos. No le damos. Y a veces dejamos que pasen tantos pensamientos. Y en vez de echar fuera, reaccionar, ¿qué estoy pensando? O sea, nuestra cabeza es un aeropuerto. Y todo el tiempo, así como llegan aviones continuamente de todas partes, así en nuestra mente llegan pensamientos. Pero ¿vieron que está el hombrecito que está con las luces así, las banderitas guiando los aviones? Y autoriza a pista el avión que está autorizado y el que no, váyase. El Espíritu Santo tiene que ser ese hombre de banderita en nuestra mente que seleccione los pensamientos autorizados y los que no están autorizados. Hoy yo decidí seguir a Cristo. Y está entrando un avión lleno de duda, un pensamiento lleno de duda. Estoy dudando porque se desató una tormenta en mi casa, se desató una tormenta financiera, se desató una tormenta matrimonial y hoy yo estoy dudando. Están viniendo un montón de pensamientos a embarcar en este aeropuerto. Yo no le puedo dar lugar. Y ahí es cuando yo tengo que reaccionar en el nombre de Jesús. Yo echo fuera y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Esto es tan importante. Yo esto lo he sabido durante mucho tiempo, pero durante mucho tiempo no lo puse en práctica. Muchas veces somos oidores, pero no hacedores. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que ser? Hacedores. Si queremos descubrir la vida que Dios tiene realmente para nosotros y vivir una vida de victoria, de gloria, experimentar la vida de Cristo, necesitamos ser hacedores. No solo escuchar. Hay una gran diferencia entre el que escucha y el que hace. Dios quiere que hagamos. Entonces recién dijimos, nuestros pensamientos determinan quiénes somos y cómo vamos a vivir. Ahora, todos vinimos de pecado, de haber estado lejos de Dios. Y vamos a buscar en 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios 4. ¿Qué dice? Mientras que tomo un poquito de agua. Yo tengo otra versión, creo que es la NTV. No anoté la versión cuando lo escribí. Dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás cuando estamos lejos de Dios? Cega nuestra mente, entenebrece nuestra mente. Por eso hay muchas cosas cuando venimos a Cristo que no las entendemos. Hay mucha gente hoy presente que es nueva en Dios, que hace poquito se ha entregado a Cristo. Y hay muchas cosas que por ahí se hablan desde este lugar, que decir, pero ¿qué estará diciendo? No entiendo. Es normal. Todo aquel que se viene a Cristo, hay muchas cosas que no va a entender, que le va a costar razonar. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo, Satanás, estuvimos años lejos de Dios. Nuestra mente cargada, es una PC gigante cargada de un montón de información contraria a la voluntad de Dios. Más lo que venimos heredando, costumbres, hábitos de nuestra familia que ya incorporamos en nuestra formación cuando éramos niños. Incorporamos un montón de información que hoy formaron nuestra persona, lejos de Dios. Por eso va a costar muchas cosas, pero es nuestro compromiso de que Dios todos los días siga transformándonos. Y la transformación de nuestra mente es por medio de su palabra. Por eso al que le cuesta leer, si quiere ser transformado, necesita leer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo voy a convertirme en un lector de la palabra de Dios? Dice: Satanás tiene acceso directo a los que no han nacido de nuevo, y los mantiene cegados. Vamos a buscar Efesios ahora. Ya estoy como la pastora, ¿vieron que les hace buscar 500 versículos? Y vos estás con la Biblia. Bueno, ya me contagié un poquito. Efesios capítulo 4. Versos 17 y 18.
Lean ahí la... ¿cuál es la que está pasando ahora? ¿Reina Valera? Vamos, alguien que lea la Reina Valera. Ahora te leo la NTV. Dice: con la autoridad del Señor les digo, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Escuchaste esto? ¿Qué es lo que hace el diablo? Confunde. Y lo vamos a ver bíblicamente en muchos ejemplos, cómo el diablo influenció la mente de muchos hombres y mujeres de Dios para confundirlos. Dios un domingo te habla algo acá, saliste y arrancó la semana el día lunes, martes, miércoles y empezaron a pasar diferentes circunstancias. Y en medio de esas circunstancias viene el diablo a susurrar tu mente. Y lo primero que va a hacer es, lo que Dios te habló el domingo va a querer confundirlo. Esa información que Dios puso, eso que Dios te habló a tu corazón, como vos lloraste, largaste los mocos y dijiste gracias Señor por hablarme y lo atesoraste ahí en tu corazón, va a querer venir el diablo a influenciar tu mente y confundirte. A la gente de ahí afuera está diciendo acá Efesios, están confundidos, no vivan como ellos porque están confundidos. Y sigue diciendo, tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron su mente y endurecieron su corazón hacia Dios. Mira lo que dice. Cuando cerramos nuestra mente a lo que Dios nos está hablando, nuestra mente se llena de oscuridad. Cuando estábamos fuera de Dios, estaba nuestra mente entenebrecida. Pero ahora el Señor tiene que empezar a cambiar nuestra mente. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Yo lo quiero. No importa el cargo que tengamos en la iglesia de Cristo, yo quiero ser transformado cada vez más en mi mente. Todos luchamos una pelea diaria, todos los días en nuestra mente. Pensamientos de dudas, de temores, de inseguridades que vienen. Seguimos. Ahí va. Vamos a buscar ahora Efesios 2, un poquito más adelante. Capítulo 2, verso 3. Ahí sigue hablando un poco. Leamos la Reina Valera. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Wow. Fíjate, dice haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y ¿qué más? Y de los pensamientos. En otro tiempo vivíamos llevándonos por los deseos de nuestra carne y por lo que pensaba nuestra mente. Hoy en Cristo la cosa cambia. Decirle que tenés al lado, la cosa cambia hoy en Cristo. Ya no podemos guiarnos y vivir la vida loca por nuestras emociones, por los deseos de nuestra carne, por nuestros impulsos, por mi carácter. Esta es mi manera de ser, esta es mi forma, yo resuelvo mi vida así y No, ya no puedo. En otro tiempo vivíamos así, reaccionando por emociones, por impulsos. Ahora no, en Cristo la cosa cambió. Seguimos. Ahora, muchos cristianos conocen a Cristo hoy, pero siguen pensando como pensaban antes. Tienen el mismo razonamiento entenebrecido. ¿Por qué pasa esto? Porque hoy muchos conocen a Cristo y siguen razonando como en otro tiempo. Y a la primera que le hicieron una injusticia, vení acá que te rompo la cara. ¿Qué pasó? Estaba en Cristo. ¿Por qué sigue razonando? Así peleaba antes. Así era el rabalero de antes, ahora en Cristo. ¿Por qué? Porque hoy vemos tantas personas así. Se ríe más de uno, ¿no? Yeah. Romanos, vamos a Romanos. Capítulo 8, verso 5. Y alguien que lea Reina Valera y yo voy a leer NTV. Este recién lo leímos, pero te voy a leer la NTV, me gustó. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados, decí conmigo, controlados
por el Espíritu Santo piensan las cosas que agradan al Espíritu. Wow. ¿Cuántos quieren ser del segundo ejemplo? Amén. Vamos rumbo a eso. Decí conmigo, voy rumbo a eso. Ya no le voy a dar más crédito al diablo en mi cabeza. Yo voy rumbo a eso. ¿Sabes? Muchas veces el diablo gana terreno en nuestras vidas. No muchas veces, todas las veces el diablo gana terreno por nuestra manera de pensar. Muchos de ustedes, y muchas veces luchamos con pensamientos de: no, a mí Dios no me ama, ¿qué me va a amar? No, pero mira lo que soy. Yo no me siento hijo de Dios. Una vez me acuerdo en una célula dije: si vos tuvieras que calificarte del 1 al 10 como hijo de Dios, ¿qué puntaje te pondrías? Y la mayoría me dijo: ¿existe -1? Y yo me quedé. Pero ese razonamiento, muchos luchamos con ese pensamiento. Ahora, mientras que esté ese pensamiento de rechazo, que creamos que Dios te está rechazando, el diablo gana terreno en tu vida. Cuando la palabra de Dios, ¿cuándo voy a dejar de pensar de que yo estoy siendo rechazado por Dios? Cuando entienda, cuando lea la palabra de Dios y la palabra se me revele. La palabra de Dios dice que yo soy acepto en el amado, que soy perdonado por Él. Esa palabra tiene que derribar todo pensamiento de rechazo. Yo soy hijo de Dios y soy amado por Él. Mientras que estén en tu mente pensamientos de que Dios no te perdona, que te viviste equivocando, que sos un desastre, el diablo va a ganar territorio en tu mente y te va a aislar, te va a alejar de Dios y de su realidad. Dios te ama. Tal vez no comparta cómo estás viviendo, tal vez no esté de acuerdo, pero Él te sigue amando. Y si la ficha te cae y abrís tu corazón, el Señor va a empezar a cambiar y a transformar. Todo cambio comienza en nuestra mente. Todo cambio en nuestra vida, nuestros hábitos van a cambiar cuando cambie mi manera de pensar. Amén. ¿Cuántos quieren ser transformados por Dios? Qué hermoso. Dice: los que son dominados por la naturaleza pecaminosa piensan todo el tiempo en pecado, pero los que son controlados por el Espíritu piensan cosas que le agradan a Dios. ¿Cuántos quieren ser controlados por el Espíritu? Pedilo, créelo, en el nombre de Jesús. Anota esta frase: lo que nosotros pensamos, eso nos gobierna. Anota esa frase porque está buena. Lo que nosotros pensamos, eso nos gobierna. Según lo que acabamos de leer. Por esto es tan necesario renovar nuestro entendimiento. Y aquí hay otra frase para que anotes que está muy buena. Por más que Dios tenga grandes planes y buenos para nosotros, si no renovamos nuestra mente, jamás los veremos. ¿Escuchaste eso? Anotalo. Te lo dicto más despacio. Por más que Dios tenga grandes planes. ¿Cuántos creen que Dios tiene grandes planes con nosotros? Amén. Lo dice su palabra. Por más que Dios tenga grandes planes con nosotros y buenos, si no renovamos nuestra mente, jamás los veremos. ¿Por qué? ¿Y qué ejemplo tenemos en la palabra de Dios? El pueblo de Israel. Por no renovar su mente de esclavo, siendo ya libres, toda una generación murió en su desierto y no entró ni pudo ver los planes grandes y hermosos que Dios tenía para ellos. Por no cambiar su manera de pensar, seguían pensando como esclavos, seguían razonando como esclavos. Efesios capítulo 4, 22 y 23. Lo habrás leído muchas veces. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaros en el espíritu de, ¿qué dice ahí? De nuestra mente. ¿Qué nos aconseja la palabra de Dios? Que renovemos el espíritu de nuestra mente, el entendimiento. Decirle que tenés al lado: tenés que renovar tu manera de pensar. Decirle, con amor de Dios, decirle: tenemos que renovar nuestra manera de pensar.
Hay 3 componentes principales para lograr renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Querés anotarlos ahí? Hay 3 componentes principales para renovar el espíritu de nuestra mente. Número 1, conocer en profundidad la palabra de Dios. Número 1, primer componente que va a lograr que renovemos nuestra mente es conocer en profundidad la palabra de Dios. Esto que nos va a llevar a que tenemos que leer su palabra, escudriñarla, meditar en ella. La palabra de Dios también nos habla de esto. Mediten en la palabra de Dios. Estudiarla. 2, creerla y amarla. O sea que no solo tengo que estudiar y conocer la palabra de Dios, sino que también tengo que ¿qué? Creerla y amarla. El salmista decía: lumbrera es a mi camino tus palabras. Son tan necesarias. Ay, pero no me aburre. Es vital para vos. La elección que tomaste de seguir a Cristo te lo demanda. Es parte de lo que elegiste para tu estilo de vida. Si querés ser transformado y gozar lo que Dios tiene para tu vida, lee la palabra de Dios y Él va a empezar, la palabra de Dios, a transformar tu mente. 3, vivirla activamente y constantemente. O sea que para renovar el espíritu de nuestra mente necesitamos conocer la palabra de Dios. 2, creerla y amarla. 3, vivirla, aplicarla en nuestra vida. O sea que no me alcanza solo con leer, sino que ¿qué tengo que hacer? Aplicar. Decí conmigo, aplicarla, vivirla. Primera de Pedro. ¿Cómo estamos con los versículos, no? Esa es la pastora, viste, que ejerce influencia. Primera de Pedro, capítulo 5:8. Verso 8. ¿Qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. NTV dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿De qué nos está hablando Pedro? Gente, estamos en plena batalla, en plena guerra, donde el diablo quiere tomar el control de tu vida y de mi vida. Pedro nos habla que los que estamos hoy en Cristo vivimos en una guerra constante. El enemigo va a buscar influenciar tu mente y mi mente, porque él sabe que si él tiene tu mente, tiene toda tu persona completa para él. Romanos capítulo 1, verso 21. Vamos a leer Romanos 1, verso 21. Y es interesante lo que nos habla acá. Dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Qué dice la Reina Valera? Esa es la Reina Valera, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Nos está mostrando cómo una persona, teniendo conocimiento de Dios, puede llegar a cambiar su manera de pensar. Fíjate, dice: conociendo a Dios, no lo adoraron y comenzaron a darle lugar en su mente. ¿Cuántos conocen a Dios en este lugar? ¿Y el resto? Como 2, chicos. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay? Ahora está hablando Romanos que una persona que conoce a Dios puede cambiar su manera de pensar. Conociendo a Dios, empezaron a desviarse de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque le empezaron a dar lugar en sus pensamientos. Por eso otra vez te vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué pensamientos pasan por tu mente durante todo el día? ¿Qué pasa? ¿Está ganando lugar al diablo o Dios es tu fundamento? Sigue diciendo, se me pasó mucho. El enemigo puede influenciar en los pensamientos de una persona para llevar a esa persona a hacer algo contrario al agrado de Dios. Y lo vamos a ver
en algunos ejemplos bíblicos. Vamos a buscar Juan, capítulo 13, verso 2. Un ejemplo es Judas. Dice la palabra de Dios, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simeón Iscariote, para que traicionara ¿a quién? A Jesús. Fíjate, Judas caminó 3 años con Jesús. Escuchó sus predicaciones, vio sus milagros. ¿Cuántos le hubiera gustado estar ahí con Jesús y ver ese tremendo predicador de renombre y ver todo lo que él ha hecho? Bueno, Judas caminó con él. Pero así todo, vino Satanás y lo influenció en su mente y tocó sus pensamientos. Puso un pensamiento que movió a Judas a salir de la voluntad de Dios y traicionar a Jesús. Fíjate qué tremendo. Otro ejemplo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 16, 23. Algo parecido sucedió con Pedro. Tremendo hombre. Mateo capítulo 16, verso 23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios, dice la NTV. ¿Qué dice acá la Reina Valera? Qué tremendo, fíjate. Jesús sabía que Pedro estaba siendo influenciado en su mente por Satanás. Y directamente Jesús le habla a lo que le estaba influenciando. No le habla a Pedro, le está hablando a lo que estaba influenciando en su mente. Y lo exhorta por el razonamiento que estaba teniendo. Cuando leemos lo que sigue diciendo el versículo, podemos entender que Jesús lo estaba exhortando por la manera de pensar, el razonamiento que Pedro estaba teniendo. Jesús dice: aléjate de mí, apártate de mí, Satanás. La pregunta es, ¿cómo estamos razonando hoy? Si le estamos dando lugar al diablo, ¿cómo estamos razonando? Cuidemos nuestra mente. Otro ejemplo, vamos a buscar en Hechos, capítulo 5, verso 3. Dice: entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Todos conocemos la historia de Ananías y Zafira. Todos conocemos esa historia, pero ahí está recalcando y está diciendo: ¿por qué le diste lugar en tu mente a Satanás? Y dejaste que él llenara tu mente de pensamientos que te hicieron alejar completamente de la voluntad de Dios. ¿Saben cuál fue el final de Ananías? ¿Saben lo que pasó? Murió. Se desató el furor de Jehová, de Dios, y terminó muriendo. Tremendo. Cuidado con lo que pasa por nuestra mente. Y aún vamos a ver un ejemplo más cercano. ¿Saben a quién le tocó ser influenciado en su mente y atacado por pensamientos de parte de Satanás? ¿Quieren saber? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, cuando estaba en el desierto, ¿se acuerdan? Él fue tentado en el desierto y viene Satanás y empieza a desatar una pelea en su mente. Y lo que quiso Satanás es confundirlo y alejarlo del perfecto plan que Dios tenía con él. Y una de las cosas que se debate ahí en ese mano a mano entre Jesucristo y Satanás, la primera cosa que le dice y le susurra a su mente: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás pasando este hambre? Convertí las piedras en pan. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y cuántas veces el diablo viene a decir: y si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás económicamente como estás? Y si ya que tanto vas a la iglesia, ¿por qué no se solucionan tus problemas?
¿Por qué no ves a tu familia restaurada y hace tantos años que van a la iglesia? ¿Por qué, si eres el Hijo de Dios, cuántas veces el diablo viene a nuestra mente? El tema es que no reaccionamos y muchas veces dejamos que ese pensamiento entre, ese susurro del infierno llegue y nuestra fe se debilite, baje y bajamos la guardia y ahí gana terreno Satanás. Pero Jesús ahí reacciona al toque y sabe cómo contrarrestar la confusión y la mentira del diablo. ¡Qué tremendo! Si a Jesucristo mismo el diablo quiso tentarlo en su mente y desató batalla, ¿cuánto más nosotros? La pregunta es, ¿cuántos están siendo batallados en su mente? Y el diablo está susurrando una y otra vez. ¿Vos te crees que vas a salir adelante con tu familia? ¿Vos te crees porque ahora vas a la iglesia Dios va a cambiar algo en tu vida? Vos no cambiás más. ¿Qué te está susurrando el diablo? Tu esposo no cambia más. ¿Vos viste lo que es? Tu esposa es inútil, deja de orar. Tu economía, ¿vos viste en el país que estás? ¿Vos viste cómo está la nación? ¿Vos te crees que vas a salir adelante vos con tu negocito? ¿Qué te está susurrando el diablo durante todo este tiempo? ¿Qué tormenta hoy se lanzó sobre tu casa, sobre tu familia? Y el diablo viene a susurrarte. ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hija? ¿Y qué te está susurrando el diablo? Mira la junta que tiene tu hijo. Y tanto que orás, y tanto que ayunás por él. Y mira cómo se está drogando. Mira cómo está haciendo esto. Mira cómo está haciendo aquello. Y viene ahí el diablo y taca. El diablo quiere ganar tu mente. Es necesario, mi hermano, que en el nombre de Jesús rechaces todo pensamiento. Sepas seleccionar tus pensamientos. Si nosotros no elegimos la manera de pensar, Satanás va a elegir cómo vamos a pensar. Si vos no decidís y no elegís cuál va a ser tu manera de pensar, Satanás va a elegir por vos, porque él es un atrevido. Él es un atrevido, no te va a pedir permiso, va a venir a dardear tu mente e influenciarla con pensamientos de ruina. Vos no vas a salir jamás adelante. Naciste para ser pobre, naciste para vivir en la miseria. Y ahí va a venir el diablo a decirte un montón de cosas. Pero es tiempo, en el nombre de Jesús, que usen las armas que Dios nos ha dado. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra un mundo espiritual. Y nuestras armas, nosotros no lidiamos como la gente de ahí afuera. Nosotros lidiamos con armas espirituales. Por eso la semana que viene entramos en una semana de ayuno, de oración, una semana que va a ser de guerra tremenda contra el infierno. Y el enemigo va a tener que soltar nuestra familia, soltar áreas de nuestra vida, soltar nuestra economía, soltar nuestros seres queridos. En el nombre de Jesús, ¿cuánto lo creen? Pero él no puede ganar tu mente y mi mente. Toda batalla se libra, las batallas más determinantes en nuestra mente. ¿Cómo querés vivir? ¿Una vida de victoria o una vida de ruina? ¿Una vida llena de fe o una vida sin esperanza? Diciendo, no, ya está. Yo ya no tengo, mi tren, mi oportunidad ya se pasó. Ya está, de esto no voy a salir más. Lo intenté una, lo intenté dos. No dejes que el diablo te coma el coco. No dejes que el diablo te gane la cabeza. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5. Y este versículo tenés que grabarlo en tu mente y en tu corazón. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué dice ahí? Decirlo con fuerza. ¿A qué? Llevando cautivo. ¿Cuál va a ser tu arma? Reaccionar rápido y llevar cautivo todo pensamiento. Van a venir problemas, sí. Van a venir circunstancias difíciles, sí, van a venir. Pero sabes seleccionar tus pensamientos. Si quieres ver la victoria de Dios, echa fuera todo pensamiento de duda, de temor, de ruina, de inseguridad.
Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué hace este pensamiento acá depravado? Llevo cautivo ahora en el nombre de Cristo Jesús a la obediencia de Cristo. Ahora, Señor, limpia mi mente. Echo fuera este pensamiento. No quiero estar esclavizado. No quiero estar gobernado por mi manera de pensar. En Cristo yo soy libre. ¿Por qué voy a vivir como esclavo si Él me hizo libre? Es tiempo en el nombre de Jesús de que pruebes la vida que Cristo tiene para vos y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie ahí donde estás.